anuncia, que es el de los derechos individuales, un título raro y titularidad, luego verán por qué, titularidad del oficio público en el pensamiento de Morelos, porque a veces hay en el pensamiento de las personas, hay cosas que se manifiestan ostensiblemente y que todo el mundo cree que son muy importantes, y cosas que no se manifiestan tanto, una especie como de motivos ocultos y que en el fondo son determinantes luego de los acontecimientos. Entonces voy a hacer unas referencias al problema en principio de manera pues prácticamente telegráfica, y luego me detendré un poco, espero en los últimos 10 minutos, en este tema raro que se dice aquí, el problema de la titularidad del oficio público en el pensamiento de Morelos. En primer lugar, decirle que en una consideración de esta naturaleza, de historia de acciones políticas y del pensamiento político, hay, a mi modo de ver, como dos cosas. Por una parte están las instituciones y por otra parte está el pensamiento, el hilo conductor. Las instituciones, en un capítulo de la historia constitucional, pues son lógicamente las constituciones mismas, los textos constitucionales, eso que es la ley de leyes que rige la vida y la convivencia de un pueblo, y que en esta etapa, para nosotros, en lo que a México concierne, pues tiene una referencia principal y primera, cuál es la Constitución de Apatzingán, y luego la Constitución de 1824. En España, a su vez, el referente son también dos constituciones. La primera constitución que tuvo España fue una constitución en 1808 que, en una fase en que el país estaba ocupado por los franceses, una primera constitución en 1808 que dio un hermano de Napoleón a los españoles, y que los estudiosos de derecho político no consideran propiamente una constitución, porque la constitución es algo que los representantes del pueblo se dan a sí mismos, y aquello en cambio fue, como dicen estos expertos, una carta otorgada, algo que se les dio. Si te gusta bien y si no te gusta también, aquí tienes esto. Y luego una constitución muy famosa, de la que se ha celebrado el año pasado el bicentenario y que ha tenido lugar en España, en América y en Europa, en distintos puntos de Europa, centenares de reuniones, que ha sido la Constitución de Cádiz. Y a su vez en España también ha habido pues el pensamiento, el hilo mental conductor de esos acontecimientos, y eso en España concretamente lo representa una figura de un sacerdote llamado don Francisco Martínez Marina, que escribió una gran obra, la llamada Teoría de las Cortes, diciendo cómo había que organizar la estructura de la convivencia con arreglo a los nuevos principios. Porque ustedes saben que la gran diferencia aquí en España, en Inglaterra y en todo el mundo, la gran diferencia es el antiguo régimen, donde el monarca era el poder absoluto y él, digamos, era el titular de la soberanía que le venía de Dios, y el nuevo régimen, el régimen liberal, en el que se reconoce que la titularidad de la soberanía reside en el pueblo, que el pueblo es el titular de la soberanía, y que luego la forma de gobierno es la forma de gobierno que el pueblo quiere, pero que la soberanía, como digo, reside en el pueblo. En esta trayectoria, el siglo XIX es un siglo convulso, que en España comienza con una convulsión terrible, cual fue la invasión de España por las tropas francesas que ocuparon toda la península. Y al mismo tiempo, prácticamente, pues un proceso que ya venía gestándose desde el siglo XVIII, como eran los problemas en América, el descontento, tal, eso se acelera y da lugar a un proceso independentista que es muy complejo, que tiene distintas fases en distintos países,
y que en lo que concierne a México tiene como una especie de hilo espiritual, conductor, que organiza todo, ¿no? Que de alguna manera nutre todo. Ese hilo podríamos situarlo primero en el pensamiento de Hidalgo, en el principio, luego en la articulación de un teórico, los llamados elementos constitucionales de López Rayón, y luego en la síntesis de ese argumentario de López Rayón, que es los sentimientos de la nación de José María Morelos, y que son, pudiéramos decir, la savia espiritual que alimenta ese frondoso árbol del proceso independentista. Ese texto que realmente en México pues es como el catecismo espiritual, el texto de Morelos, los sentimientos de la nación, podría ser estudiado contrastándolo en México con lo anterior y lo posterior, y también contrastándolo con lo que había sucedido antes en Europa. Me refiero al propio texto de los sentimientos de la nación, que yo lo tengo aquí, y que es un texto no largo, un texto muy asequible de leer, con los famosos 23 puntos, sobre los que yo simplemente voy a echar una ojeada, como les digo, mirando hacia atrás en México y mirando hacia atrás en Europa, porque yo creo que este texto no se puede entender sin mirar a Europa y a lo que había sucedido en Europa y a lo que había sucedido en España, puesto que en definitiva el texto es, como les digo, la savia que alimenta un proceso independentista de España. En lo que concierne a México, el texto de Morelos se puede confrontar y comparar con un texto clave y similar, de alguna manera, que son los elementos constitucionales de otro gran personaje, que era López Rayón. Se podría decir, sin entrar en demasiados distingos para los cuales no hay tiempo, que de alguna manera los sentimientos de la nación constituyen como una especie de síntesis aquilatada de lo que Rayón ha dicho. Pero sí importa tener en cuenta que cuando los sentimientos de la nación, cuando Morelos recibió los elementos constitucionales de Rayón, que como les digo es el texto anterior más largo y más explícito, y los aprobó, los dio por buenos para orientar el proceso que entonces se abría, Morelos recordó, con palabras textuales, que esos textos con poca diferencia son los mismos que conferenciamos con el señor Hidalgo. Por consiguiente, primera cuestión, hay la transmisión de un mensaje ideológico que arranca de Hidalgo, que formula con detenimiento López Rayón y que luego aquilata y de alguna manera resume Morelos en los sentimientos de la nación. Hacia afuera, hacia Europa, ¿qué es lo que sucedía entonces, o con qué lugares y con qué textos se puede confrontar el texto de Morelos, los sentimientos de la nación? Pues se puede confrontar fundamentalmente con lo que se había hecho en Estados Unidos, con lo que se había hecho en Francia y con lo que se había hecho en España. Con lo que se había hecho en Estados Unidos, en concreto en tres constituciones: en la Constitución de Massachusetts de 1780, en la que se llamaba ya Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, voy a controlarla ahora, de 1787, y con la Constitución de Pensilvania.
De cada una de esas tres constituciones hay algo en el pensamiento de Morelos y hay algo antes en los elementos constitucionales de Rayón. En concreto, por ejemplo, de la Constitución de Massachusetts se tomó el tema de los derechos fundamentales. Ustedes saben que ahora las constituciones siempre tienen una parte dedicada a los derechos fundamentales de las personas. Normalmente una constitución ahora se inicia así. Pues bien, en la Constitución de Cádiz española no hay ninguna parte dedicada a los derechos de las personas. Están como espolvoreados a lo largo de un larguísimo texto. Sí, en cambio, están mucho más explícitamente recogidos en esta Constitución norteamericana de 1780, de donde se debieron tomar aquí. Y de otras constituciones, por ejemplo, de la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, pues se debió tomar todo lo relativo al jurado, una figura extraña, pero que ya se ve como una figura asimilable, etc. Por consiguiente, esos serían los tres textos americanos que de alguna manera gravitan sobre la articulación ideológica revolucionaria que se hace en América. En segundo lugar, Francia, pues también tres constituciones. La Constitución de 1791, cuya acta constitutiva pues, fue presentada por la Convención y luego redactada por Robespierre, y la Constitución de la República Francesa de 1795. Y en tercer lugar, España, olvidándonos de esa Constitución de Bayona que dio el hermano de Napoleón, la Constitución de Cádiz. ¿Y en qué se copian unas a otras? Pues miren ustedes, eso es un misterio. Eso es un misterio permanentemente discutido, que si alguno le quiere dedicar tiempo, pues puede intervenir en una polémica en la que hay muchísimos que ya han intervenido. ¿Por qué es muy discutido? Pues porque si se comparan los elementos constitucionales de Rayón o incluso la gran síntesis de los sentimientos de la nación de Morelos con la Constitución de Cádiz, que yo la traía y que he dejado en el hotel, si se comparan, ustedes pueden ver cosas muy similares, pero eso no quiere decir que la Constitución de Cádiz sea la muestra de donde se tomó. No quiere decir, y puede querer decir que sí, no es seguro. ¿Por qué? Porque a su vez la Constitución de Cádiz se inspiró en las otras constituciones que son anteriores, las norteamericanas y la francesa. Por consiguiente, hay que andar con mucho tiento para afirmar que una cosa depende de otra, porque uno tendría que asegurarse de que eso en la otra es original, porque a veces, como digo, la ha tomado de una tercera. Bien, esto para los que les guste la investigación o las novelas policíacas, que más o menos es lo mismo, pues se lo presento yo si quieren reflexionar. Pero en fin, en todo caso hay unas conexiones. Desde este punto de partida podríamos nosotros decir qué concordancias hay y qué discrepancias entre estos grandes textos que aquí yo acabo de mencionar. En primer lugar, lo que podríamos llamar concordancias fundamentales, concordancias en lo fundamental. Luego veré discrepancias en lo fundamental y luego cosas accesorias, ¿no? Cosas que son distintas pero que tampoco tienen mucha importancia. Concordancias fundamentales. En primer lugar, la soberanía. Esta es la concordancia fundamental. El artículo 3 de la Constitución de Cádiz, la Constitución española, dice que la soberanía reside en la nación. Ese es el gran mensaje de la Constitución de Cádiz. En los elementos constitucionales de Rayón, el punto 5 dice que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo. También
punto fundamental. Y en los sentimientos de Morelos, el punto quinto, dice que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarlo en el Supremo Congreso Nacional de América. O sea que podríamos afirmar que hay una coincidencia sustancial en algo absolutamente clave, que es la clave de la bóveda que distingue el antiguo régimen, la monarquía absoluta, los tiempos pasados de los tiempos futuros. Y es que la soberanía reside en el pueblo. Segundo, yo he entrelazado, o he entresacado, perdón, pues, 3 o 4 cosas que me parecen fundamentales, porque si no aquí nos podríamos pasar la mañana y la tarde. Segundo tema, el tema de la religión. La religión de Cádiz, la Constitución de Cádiz, que es una constitución pues muy tolerante en muchos aspectos y muy ambigua y tal, en el tema religioso es terminante. Y el artículo 12 de la Constitución de Cádiz dice que la religión de la nación es y será perpetuamente la católica apostólica romana única verdadera. La nación la protege y prohíbe el ejercicio de cualquier otra. Es decir, tengan ustedes en cuenta que aquí no solamente se delinea lo que ahora llamamos Estado confesional, que por cierto ahora todo el mundo repudia. Fíjense ustedes cómo cambian los tiempos, porque ahora a todo el mundo le parece que lo normal es que el Estado esté independiente de lo religioso. Pero las cosas no son tan evidentes, porque estos señores no eran retrasados mentales y pensaban otra cosa completamente distinta, ¿no? Bueno, pues eso dice la Constitución de Cádiz. En los elementos constitucionales de Rayón es lo mismo prácticamente. Aquí sí que creo que hay una copia de Cádiz, tanto Rayón como Morelos, porque eso no se encuentra en las constituciones americanas ni se encuentra en las constituciones francesas, se dan cuenta, ¿no? Sino que se encuentra en Cádiz. En Rayón se lee: la religión católica será la única sin tolerancia de otra. Y en los sentimientos de Morelos, el punto 2 dice que la religión católica sea la única sin tolerar otra. Es decir, es un confesionalismo, lo que yo llamaría, si a nadie le molesta, porque lo aplico también a la Constitución de Cádiz, es una especie de confesionalismo agresivo. No solamente se dice que la religión católica es la verdadera o tal religión es la verdadera, sino que además se dice que no se va a tolerar ninguna otra. O sea, algo decididamente agresivo. Ni qué decir tiene que tanto lo de Cádiz como lo de Morelos y como lo de Rayón en el estado aconfesional a partir del Concilio Vaticano II en la propia historia de la Iglesia, pues es una cosa que queda como algo antiguo que hoy difícilmente sería aceptable. Nadie imaginaría en una constitución, difícilmente imaginaría una constitución confesional, pero desde luego mucho menos una constitución que además dijera que iba a perseguir a las otras y que no se les iba a tolerar, etcétera, etcétera, ¿no? Por consiguiente, no solo confesional, no solo son textos confesionales, sino además con textos en cierto modo agresivos, con esa agresividad que a veces se pone pues en las cosas cuando se mete el tema de Dios por medio, ¿no? En los sentimientos de Morelos, además, no solamente hay esa confesionalidad, sino que hay una llamativa atención a la temática religiosa, una llamativa atención, porque la Constitución de Cádiz despacha este tema en un artículo y se olvida de él. Pero en Morelos no solamente se dice lo que yo antes he leído, sino que luego se vuelve, además, no puedo leer los textos porque perdería 40 segundos y no los tengo, se dice además lo que deben hacer los curas y lo que no deben hacer, etcétera, etcétera, y luego además hay un capítulo relativo a la devoción a la Virgen, porque él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe, es decir, que no solamente hay la referencia a Dios, sino también esa referencia ya más explícita a la Virgen. Y ese será un tema recurrente en los primeros textos
mexicanos, porque el último artículo de la Constitución de 1824 es un artículo verdaderamente curioso, porque no solamente reitera que la religión es la religión católica, es el texto del pueblo, del Estado que se pretende edificar, sino que además, cuando se prevé los últimos artículos de las constituciones, de ordinario entran en el tema de cómo se reforma la Constitución, cómo se reforma esto. Bueno, pues ese artículo está destinado a decir que no se puede reformar lo que se acaba de decir de la religión. Es decir, que se puede reformar la Constitución en lo que los que vengan después les parezca o quieran, pero que esto de la religión no se puede reformar. O sea, que es como poner, estaba ya echado el candado, pues es poner un cerrojo, para asegurarlo más. Eso tengo ya que ir rapidísimo, porque si no, no me da tiempo. Bueno, hay algunas concordancias esenciales, como por ejemplo el tema de la abolición de la tortura entre los textos americanos y los textos europeos, y concretamente los españoles, la abolición de la tortura, que en la nueva legislación, dicen los sentimientos de Morelos, no se admita la tortura. Y luego hay algunas discrepancias, como por ejemplo el hecho de que en los textos europeos, y en concreto en la propia Constitución de Cádiz, queda abolida la censura, una censura que a lo largo del antiguo régimen era corriente, era obligada, la censura de libros, publicaciones, etcétera, y que sin embargo no encontramos en estos primeros textos americanos. Y para concluir, una referencia a esa segunda parte del título de esto, que no es una lección, sino una amigable charlita, de lo que se dice la titularidad del oficio público en el pensamiento de Morelos. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que un tema capital, cosa que a menudo no se advierte en el proceso independentista, un tema capital fue en la discusión sobre la titularidad de los oficios públicos, es decir, a quién había que dar los oficios y quién tenía que desempeñarlos, porque desde el siglo anterior venía existiendo una corriente de inconformismo y de malestar como consecuencia de que se decía que los españoles europeos o los americanos europeos, utilizando la terminología de entonces, recibían todos los oficios públicos importantes, tanto eclesiásticos como civiles, y que en cambio los criollos, los americanos, solamente recibían pues oficios de segundo orden, etcétera, etcétera. Eso estaba en clara contradicción con las leyes de España, porque las leyes de España habían establecido desde el principio, desde siglos atrás, la igualdad absoluta de todos. Es decir, que esto que se daba, fíjense ustedes, porque yo no sé si aquí hay personas de derecho o estudiosos de derecho o tal, pero una cosa para un jurista fundamental es si algo es de derecho o de hecho. De derecho o de hecho. De derecho, todos eran iguales, con todos los textos legales delante. Pero de hecho, al parecer, no era así. Es decir, que los abusos, que las protestas tenían una cierta base en el sentido de que no se distribuían los oficios públicos con la justeza o con la justicia conveniente y adecuada. Me explico, ¿verdad? Entonces, como digo, hay que distinguir aquí lo jurídico, es decir, jurídicamente no se diseñó un Estado o la monarquía española con una parte en la que unos tuvieran menos derechos que otros, porque tenían todos los mismos derechos. Esto ya
desde Isabel la Católica, que consideraba a los primeros indígenas descubiertos en América como vasallos suyos directamente. O sea, jurídicamente eran todos iguales. Pero de hecho, por las circunstancias que fueran, que es un tema que se ha discutido, de hecho, no se debió proceder al reparto de los oficios públicos de la manera adecuada. Y incluso esa igualdad jurídica queda rota con un texto muy poco conocido y muy poco citado, pero que yo recuerdo aquí, lo recuerdo y lo lamento, de un rey, de uno de los Borbones españoles, Felipe V, el cual mandó lo siguiente, literal: para los empleos de indias no se elijan o propongan naturales de aquellos reinos. Eso lo ordenó Felipe V en 1726. O sea que de alguna manera los abusos tuvieron un cierto refrendo legal en ese momento. Sin embargo, después, en 1768, como digo, esto es como telegráfico, se formó en España una gran junta en el Consejo de Castilla, que era el supremo consejo de la monarquía, una junta con personalidades pues enormemente destacadas para estudiar este problema, y llegaron a la conclusión de que había que integrar y formar, según ellos decían, una misma nación, americanos y españoles, todos una misma nación, para lo cual había que repartir los oficios públicos de la forma adecuada siguiente. Fíjense qué curioso, y era que los oficios de América, la mitad de los oficios de América, se les dieran a españoles que fueran a América, y la mitad de los oficios de España se les dieran a americanos que vinieran a España. Es más, se prevé que el Consejo de Cámara de Indias, que era el organismo que hacía las propuestas, porque en última instancia el que nombraba siempre era el rey, el Consejo de Cámara de Indias que hacía las propuestas, se informara del Consejo de Castilla para que le diera esa mitad de españoles que debían ocupar puestos en América, y que el Consejo de Castilla a su vez se informara del Consejo de Cámara de Indias para que le diera esa mitad de los americanos que debían ser incorporados a puestos en España. Entonces, esta propuesta de las mitades es una propuesta, ya digo, bastante poco conocida, y que no ha sido valorada en justicia en lo que significó en el proceso independentista. Esa propuesta fracasó. ¿Y por qué fracasó? Bueno, pues concretamente porque en América, claro, la gente ve lo que tiene cerca. Entonces, claro, en América lo que no se veía era la mitad de los americanos nombrados en puestos en España, pero sí se veía la mitad de los españoles que venían para ocupar altos puestos de la Iglesia o del Estado de América. ¿Se dan cuenta? Es decir, eso fracasó, y a fines del siglo XVIII, en 1771, el Ayuntamiento, el Concejo de México, elevó una representación larguísima, que yo la tengo aquí, 27 folios impresos, una cosa larguísima, ¿no? Total, para decir dos cosas lo podía haber dicho en un párrafo. La gente entonces tenía mucho tiempo libre, no tenía que correr a nada, y escribieron 27 páginas para decir lo que les voy a decir. 27 páginas para decir: no queremos el sistema de mitades, queremos que todos los oficios de América se den americanos, punto. Y se acabó. Y eso, y con esto concluyo, eso fue lo que heredó Morelos. O sea, en el pensamiento de Morelos no hay ninguna referencia al esfuerzo ese que se había hecho en España, de decir, bueno, vamos a hacer una cosa entreverada, vamos a hacer que los de América participen en el gobierno de España, que vengan aquí y entren en el Consejo de Castilla, y que los de Castilla o Aragón que vayan a América. No, eso no se menciona. Yo no sé si por desconocimiento o por lo que sea. Se menciona la propuesta
del Ayuntamiento de México, que además tengan ustedes en cuenta que el Ayuntamiento de México en esta época habla como representante de los territorios de América del Norte. Y el Ayuntamiento de México, que además era una institución prácticamente copada por el partido que defendía, para entendernos, a los americanos, a la propuesta de las mitades, dijo que no. Y eso fue lo que hereda Morelos, y por eso en el pensamiento de Morelos hay uno de los puntos reclamando que la totalidad de los empleos públicos tendrán que ser desempeñados por americanos, como efectivamente así sucedió después de la independencia. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias, doctor Escudero. Agradecemos también la presencia del diputado Manuel Añorbe, que como ustedes saben es presidente de la Comisión de Festejos del Bicentenario del primer Congreso de Anáhuac y de Sentimientos de la Nación de nuestra Cámara de Diputados del H Congreso de Unión. Bienvenido, señor diputado, esta es su casa y su universidad, como siempre. Agradecemos en especial el que nos acompañe en este evento, porque el día de hoy, como ustedes saben, precisamente es el Congreso de Anáhuac, y el día de hoy precisamente hay una serie de actividades oficiales que por supuesto requerían la presencia del diputado Añorbe. Sin embargo, como una distinción para esta universidad y para nuestros amigos visitantes de España, está con nosotros. Gracias, Manuel, muy amable. Ahora bien, le toca la palabra al doctor Eduardo Galván Rodríguez. El doctor es catedrático de la Universidad del Área de Historia, de Derecho y de las Instituciones. Ha impartido la docencia en las universidades de Granada y de Las Palmas de la Gran Canaria, académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, secretario general del Instituto Internacional de Historia de la Intolerancia y de los Derechos Humanos. Bienvenido, les cedemos la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, excelentísimas y dignísimas autoridades, señoras y señores. No sé si se oye. Sí. ¿Se oye, no? Sí. Bien, quería en primer lugar reiterar mi modesta gratitud a las instituciones organizadoras de esta entrañable jornada, tanto a la Cámara de Diputados del Estado de Guerrero, como a la Universidad Americana de Acapulco, como asimismo a la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, el tema que nos trae en este momento, aquí ahora, tiene que ver con un proceso que se inicia precisamente con el Grito de Dolores. El Grito de Dolores, saben ustedes que da inicio a la independencia mexicana, pero también con el Grito de Dolores se inicia un proceso que llevará a la abolición de la esclavitud en los territorios controlados por los insurgentes. Este es un proceso especialmente importante, dado que en México por primera vez se va a dar un paso más. Y es que no solo se abole la esclavitud, sino que además se castiga con la pena de muerte a los dueños de esclavos que no procedan a su liberación inmediata. Se da un plazo de 10 días para que se proceda a esa liberación. Ese es un paso adelante que se da por primera vez en la historia, en el caso de México, y que supone un indicio significativo a favor de esta claridad en la política abolicionista de los insurgentes mexicanos. Bien, pero hay que tener en cuenta que este proceso abolicionista se da en el contexto de una guerra que además tiene su referente en otra guerra. Dos guerras que están en ambas orillas del Atlántico. En la orilla americana está la guerra de los insurgentes contra las tropas realistas. En la orilla europea está la guerra de los españoles contra las tropas francesas. Y saben ustedes bien que una guerra se gana fundamentalmente con hombres, con armas, con dinero, que te da los otros dos elementos,
Pero también para ganar una guerra hacen falta normas, hacen falta leyes. Las leyes también son instrumentos de guerra. Y en una y otra orilla estaban mirando a lo que hacía la orilla contendiente para intentar utilizar esa estructura, esa organización jurídica como arma, como instrumento de guerra. Esto es evidente, por ejemplo, en el caso de Cádiz, cuando las Cortes, nada más empezar prácticamente, deciden que todas las sesiones en las que se aborden cuestiones de ultramar sean sesiones secretas y que incluso en muchos casos no se contemplen en el diario de sesiones, porque precisamente se quería evitar que se utilizara en contra de sus posiciones bélicas. Por el lado americano también es evidente el uso de los instrumentos jurídicos como instrumento bélico. Por el lado americano al menos hay 4 ocasiones en las que Morelos alude a los trabajos de las Cortes de Cádiz como instrumento para justificar la propia actividad insurgente. Básicamente les voy a decir 3 de esas ocasiones. La primera es el 23 de diciembre de 1812. Y Morelos, en un discurso que dirige a los pueblos de Oaxaca, explica cuáles son las razones que justifican su lucha. Y viene a decir básicamente que si las Cortes de Cádiz han sostenido que el pueblo es soberano, y si han sostenido que los americanos son iguales a los europeos, como así lo habían hecho, el siguiente paso lógico hubiera sido reconocer que los americanos tenían derecho a gobernarse a sí mismos. Y ese paso no lo dieron las Cortes de Cádiz. Por eso lo tuvieron que dar los americanos. La segunda ocasión en la que Morelos se refiere a los trabajos de las Cortes de Cádiz para justificar la posición insurgente es precisamente los sentimientos de la nación. En este caso, Morelos comienza los sentimientos de la nación señalando que las Cortes de Cádiz han sentado como ciertas determinadas afirmaciones. Primero, que la soberanía reside en el pueblo, como ha puesto magistralmente de manifiesto el profesor Escudero. Segundo, que si el rey no está en condiciones de ejercer la soberanía, por muerte, por ausencia, por lo que sea, por cautividad, esa soberanía refluye al pueblo. Y que el pueblo es titular para ejercer esa soberanía, tomando en sus manos el gobierno. Y dice Morelos, si eso lo han reconocido las Cortes de Cádiz para justificar su revolución frente a los franceses, también tendrán que reconocer ese mismo derecho a los americanos para justificar su levantamiento frente a la opresión que han sufrido. El tercer documento en el que Morelos hace alusión a los trabajos de las Cortes de Cádiz es el 2 de noviembre de 1813. Y Morelos, yo creo que además este texto es del propio Morelos, porque a veces se ve claramente cuando Morelos redacta él mismo, que tiene un tono muy directo y con un humor muy peculiar, de cuando el texto es redactado con otras manos, o con otros colaboradores, ¿no? En este caso yo creo que el texto es de él, y dice literalmente: somos libres por la gracia de Dios e independientes de la soberbia tiranía española, que con sus cortes extraordinarias y muy extraordinarias y muy fuera de razón querían continuar el monopolio con la continua metamorfosis de su gobierno. Bien, en ese contexto la abolición de la esclavitud va a ser también un arma legal que se utiliza en ambas guerras. ¿Cuál es el estado de la cuestión en torno a ese proceso abolicionista? En el caso de la orilla americana es evidente y es claro que los insurgentes desde el principio optan por una política de abolición de la esclavitud, sin fisuras y sin dudas. En el caso de las Cortes de Cádiz, es general admitir que hay 2 posturas divergentes. Por un lado la abolicionista y por otro lado la que se denomina como esclavista. También se suele sostener que en las Cortes de Cádiz la posición abolicionista la defendieron fundamentalmente los diputados americanos, mientras que la posición esclavista
fue sostenida por los diputados europeos. Esa es básicamente la tesis de partida y la tesis más generalmente admitida. Pues bien, modestamente yo creo que esa tesis es susceptible de ser completada con numerosos matices. Ni todos los diputados americanos fueron abolicionistas, ni todos los diputados europeos fueron esclavistas. Dicho de otro modo, hubo diputados americanos que defendían el statu quo de la esclavitud y hubo diputados europeos que fueron claramente abolicionistas, que sostenían y propugnaban la abolición de la esclavitud. Bien, para acercarnos a esa realidad yo les propondría que hiciéramos un viaje entre ambas orillas. Primero nos acercaremos muy brevemente a los hechos fundamentales de esta polémica y después haremos una pequeña aproximación a los 8 problemas jurídicos fundamentales de esta cuestión. Problemas jurídicos, me refiero porque hay problemas económicos y políticos en los que no puedo entrar. ¿Cuáles serían estos 8 problemas jurídicos? Primer problema jurídico, ¿qué hacer con la esclavitud? ¿Cuál es la respuesta jurídica que cabe adoptar frente al fenómeno de la esclavitud? Segundo, relacionado con la primera, si se decide abolir la esclavitud y en consecuencia se expropia forzosamente a los dueños de esclavos de elementos patrimoniales, ¿sería necesario indemnizar a sus dueños de esclavos? ¿Sería necesario pagarles un justiprecio de ese elemento patrimonial que ha sido expropiado? Tercer problema jurídico. Si la abolición, ¿cuál será la condición jurídica de esos esclavos una vez que han adquirido la libertad? Cuarto, ¿esos esclavos libertos serían nacionales? Quinto, ¿serían ciudadanos? Sexto, ¿esos esclavos formarían parte del censo? Séptimo problema, ¿esos esclavos tenían derecho de sufragio activo? ¿Podrían votar? Y último, y probablemente el más importante, relacionado también con lo que ha dicho el profesor Escudero, ¿esos esclavos tendrían derecho de sufragio pasivo? Es decir, derecho a acceder a cargos electos. Esos son los 8 problemas fundamentales. Bien, vamos primero con los hechos, sucintamente relatados. Como saben ustedes, el levantamiento de Hidalgo genera una dinámica que encuentra pronto una respuesta el 5 de octubre por parte del virrey, que ordena eximir de tributos a los indios y que se les repartan tierras. Y esa orden además se extiende a las castas y a los negros. Las castas, probablemente sepan ustedes mejor que yo lo que eran, por si acaso hay alguien que no lo sepa. Las castas eran los descendientes de los africanos que habían sido traídos aquí a América. Bien, eso pasa el 5 de octubre. 5 días más tarde, las Cortes de Cádiz, en la orilla europea, debaten sobre la necesidad de establecer que los dominios de ultramar sean iguales en derechos a la madre patria. Y ante esa propuesta se levanta un enorme debate, y enconado debate. Dicen las actas que muchos diputados europeos, admitiendo la hermandad perfecta con aquellos dominios, insistieron en que no se hicieran por ahora declaraciones y hablaron en contra de que se admitiese en la representación a las castas y a las gentes de color. Ahí tenemos ya una primera posición europea en contra de que esos elementos poblacionales sean admitidos en la representación. Y dicen las actas, este punto concreto de las castas, dio lugar a vivos debates en pro y en contra. 5 días más tarde hay un decreto importantísimo de las Cortes de Cádiz que declara precisamente la igualdad de derechos entre originarios de los dominios ultramarinos europeos. Básicamente la igualdad de derechos entre los habitantes de América y de Europa. Pero dice originarios, y al decir originarios, lo que estaba diciendo es que en esa igualdad de derechos no se incluye a los americanos de origen africano. Quedan fuera de esa igualdad de derechos. Solo 4 días más tarde, en la orilla
americana en Valladolid de Michoacán, la actual Morelia. 2 días después de ser tomada la ciudad por los insurgentes y siguiendo instrucciones precisas de Hidalgo, se dicta el primer bando que abole la esclavitud. La orden es muy clara: la esclavitud es abolida, se ordena la puesta en libertad de los esclavos existentes y se prohíbe su compraventa. El bando ordena que todos los dueños de esclavos y esclavas los pongan en libertad bajo pena de muerte y confiscación de bienes. 4 días más tarde, el propio Hidalgo pide un nombramiento militar y ordena al nuevo mando que, en cuanto asuma el control del territorio, disponga que todos los esclavos que hubiere, sean de gachupines o de criollos, se les dará su libertad, bajo pena de la vida a quien no lo ejecutare. Observen ustedes aquí que también se extiende la orden no solo a los dueños de esclavos europeos, sino también a los dueños de esclavos americanos, porque parece que había surgido alguna duda en torno a esa cuestión. Ese mismo día, López Rayón decreta que queda abolida la mísera condición de esclavo y libre todo el que lo haya sido, como cualquier individuo de la nación. Y al poco tiempo será el propio Morelos, el 17 de noviembre, quien establezca que no habrá esclavos en lo sucesivo y todos los que los tengan serán castigados. Estas distintas normas serán al final resumidas por Hidalgo el 29 de noviembre y el 6 de diciembre, aboliendo definitivamente la esclavitud. El debate, mientras tanto, sigue en las Cortes de Cádiz y sigue en torno al problema de la igualdad entre América y el territorio europeo. Y en ese debate tiene lugar la intervención significativa del día 2 de abril de 1811. Ese día, un diputado europeo, un asturiano, Agustín de Argüelles, propone 2 cosas. Primera, la abolición de la tortura. Segunda, la abolición del tráfico de esclavos. El tráfico de esclavos. Frente a esa propuesta, hay una discusión enormemente enconada. Y fíjense que solo se trata de abolir el tráfico de esclavos, no la esclavitud, sino el tráfico. Ya veremos después cómo se desarrolla esa discusión. Como saben, por el lado americano, Morelos ya ha anunciado la creación de un Congreso Nacional que procederá a elaborar una Constitución, que es la Constitución que será el referente de la insurgencia frente a la otra Constitución, a la Constitución de Cádiz. E incluso Morelos tiene que adoptar algún tipo de normas para intentar frenar cualquier posible atisbo de guerra de castas. Morelos insiste en la necesidad, dice él, de que todos generalmente nos nombremos como americanos y que todos debemos conocer que somos iguales y que por tanto es inútil destruirse unos contra otros, blancos contra negros o los negros contra los naturales. Ya llegamos al año 1812, se promulga la Constitución de Cádiz el 19 de marzo y, como saben, el 6 de septiembre llega la noticia oficial a México y se ordena que la Constitución sea promulgada y cumplida. Pero también saben ustedes que la insurgencia tenía sus planes constitucionales y sigue trabajando en esos planes constitucionales. Rayón había ya realizado los elementos de la Constitución que fueron anotados y comentados por Morelos, y en el capítulo de la esclavitud Rayón propone que quede enteramente proscrita y Morelos coincide perfectamente con Rayón. Al año siguiente, el 29 de enero, Morelos insiste en que en América no debe haber esclavos y que los amos los deben dar por libres sin exigirles nada a cambio. Llega ya la reunión de Chilpancingo y el gran día de los sentimientos de la nación. Dentro de los sentimientos de la nación, el punto 15º, como saben, reza literalmente que la esclavitud se proscribe para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales.
esa decisión de los sentimientos de la nación va a ser definitivamente concluida por Morelos con un último decreto definitivo de 5 de octubre en el cual ordena a todos los intendentes de provincia y demás magistrados para que exijan que se pongan en libertad todos los esclavos que queden, sin distinción de castas que quedan abolidas. Bien, esta es la situación básicamente. ¿Cuál es la respuesta a los distintos problemas que hemos adelantado? Primer problema, la respuesta jurídica a la esclavitud. En el caso de la insurgencia, la respuesta es clara: abolición absoluta, prohibición del tráfico y liberación de los esclavos existentes bajo pena de muerte y confiscación de bienes. La orden afecta a todos los amos, ya sean americanos, europeos, apoyen la insurgencia o no, e incluso se condena a los escribanos que redacten escrituras de compraventa de esclavos a la suspensión del oficio y confiscación de bienes. El fundamento ideológico de esta posición clara frente a la esclavitud, yo creo que lo pone de manifiesto de una manera clara Morelos en una carta que escribe Alice Ala, y en un párrafo muy pequeño reduce su posición. Dice Morelos, literalmente: aborrezco todo lo que se oponga a la libertad civil de cualquier individuo. Bien, esa es la posición clara de la insurgencia. ¿Cuál es la posición de las Cortes de Cádiz? Este tema empieza a tratarse el 9 de enero de 1811 y ya ahí hay un diputado venezolano, africano, Palacios, que dice que como amante de la humanidad él es partidario de que se destierre la esclavitud, pero añade, como amante del orden político lo reprueba, no puede apoyar que se abola la esclavitud. Tenemos así un diputado americano que es contrario a la abolición, no por razones ideológicas, pero sí por razones de orden político. El gran día llega aquel famoso 2 de abril, cuando el asturiano Argüelles propone que el tráfico de esclavos sea abolido. Interviene inmediatamente un americano, un diputado que se llama Mejía, para que quede claro que lo que se abole es el tráfico y que eso no afecta a los dueños de esclavos que tienen esclavos en la actualidad. La abolición es solo del tráfico de esclavos de África hacia América, porque si se abole la esclavitud, eso puede traer pésimas consecuencias para los amos de esclavos, por supuesto, pero sobre todo para el Estado. Y él dice que ese debate debe diferirse. Bien. Precisamente Argüelles interviene para responder que en efecto él solo se refiere al tráfico de esclavos, que abolir la esclavitud es una cuestión mucho más complicada, mucho más delicada, y precisamente él justifica esa necesidad de abolir el tráfico, dice literalmente, porque el tráfico es opuesto a los sentimientos de la nación española. Vemos aquí de nuevo esa alusión a los sentimientos de la nación, en este caso la nación española, y añade, y al espíritu de su religión también. Bueno, puestas así las cosas, toma la palabra un diputado cubano, el diputado Jauregui, americano, para decir que este es un asunto de extrema delicadeza y que la discusión pública puede afectar al sosiego, dice él, que reina en la isla de Cuba, y que ante la posibilidad de que se levanten disturbios, pide que todas estas discusiones sean secretas y que ni siquiera se reflejen en el diario de sesiones, que ni siquiera se recojan por escrito. Frente a esa posición del cubano que quiere tener tranquilidad, hay un europeo, un soriano, García Herreros, que da un paso más y defiende la posición de Argüelles: abolimos el tráfico, pero además dice que es necesario ordenar que los hijos de los esclavos sean ya libres, para evitar que, al no haber tráfico, lo que se produzca sea una procreación de esclavos por los esclavos ya existentes y que sí se siga reproduciendo la esclavitud. Bien, entonces tenemos dos propuestas: la de Argüelles, abolición del tráfico; la de García Herrero, europeo también, abolición del tráfico y que los hijos de los esclavos sean libres. Y a esas dos propuestas se añade una tercera propuesta, que es la de un mexicano, precisamente, Guridi y Alcocer,
un diputado mexicano, que da otro paso más. Y dice, no solo abolimos el tráfico, no solo declaramos que los hijos de los esclavos son libres, sino que además declaramos que los esclavos actuales ya no pueden seguir siendo esclavos en esas condiciones. Tienen que pasar a ser tratados como sirvientes. Cambiar la condición jurídica, sirvientes con unas condiciones de trabajo particulares. Cobrarían por su trabajo, pero cobrarían menos salario que un trabajador libre, que un sirviente libre. No podrían cambiar de amo. Se establece la posibilidad de que pudieran comprar su libertad al mismo precio que el amo pagó por él, y dice, bueno, y si está el esclavo enfermo, pues puede pagar un precio menor, ¿no? Y el amo no se puede negar a esa posibilidad de venta. Y por último, el esclavo que devenga inútil, que no pueda seguir trabajando por enfermedad o por vejez, dejará de cobrar salario, pero el amo tiene que mantenerlo hasta que se produzca su fallecimiento o que adquiera la libertad por cualquier otro medio. Bueno, esa posición es mucho más avanzada que la de Argüelles y que la de García Herreros. Pero bien, habíamos apuntado que hubo un diputado cubano que había alertado de que esta discusión podría levantar ampollas en Cuba. Y efectivamente, el 7 de julio, el gobernador de Cuba comunica a las Cortes que ha habido alboroto en Cuba cuando se ha conocido que el 2 de abril se estaba hablando de la posibilidad de abolir la esclavitud. Y entonces ya el debate en las Cortes de Cádiz baja de tono. Y fíjense ustedes si baja de tono que 2 años más tarde, en 1813, la cuestión dará un giro sorprendente. Porque ya en este momento no solo no se habla de abolir el tráfico, sino que hay un diputado americano, el diputado venezolano Rus, que propone que la venta, que el tráfico de esclavos no solo no sea abolido, sino que además se le premie eximiéndolo de pagar un impuesto que era el derecho de las alcabalas. Sorprendentemente o no, las Cortes de Cádiz acuerdan apoyar esa propuesta y declaran que el tráfico de esclavos queda exento del derecho de alcabala. Hay un diputado aragonés europeo que pide, ante lo sorprendente de la declaración, que pide que se añada un pequeño párrafo que indique: se declara exento de alcabala mientras no se pueda desterrar la ominosa esclavitud. Curiosamente interviene otro diputado americano para decir que ese añadido puede ser muy peligroso y que mejor no lo pongamos. Bien, porque vean ustedes la diferente respuesta jurídica a la esclavitud que se da por el lado de la insurgencia y la dubitativa que se da por el lado de las Cortes de Cádiz. Segundo problema, había que pagar un justiprecio a los dueños de esclavos en el caso de se decretase la abolición. La solución de Morelos es clara: ninguno, nada. Al contrario, si no libran a los esclavos, pena de muerte y confiscación de sus bienes. En el caso de las Cortes de Cádiz, pues todos son paños calientes. Hay diputados que llaman a tener el debate con tranquilidad, con mucha meditación. Hay que tener en cuenta los posibles perjuicios que se irroguen a los dueños de esclavos, y esa posición es defendida tanto por diputados americanos como por diputados europeos. Tercer problema, ¿cuál sería la condición jurídica de los esclavos una vez que son libertos? En el caso de Morelos es una solución clara: igualdad absoluta con un hombre libre. Todos los americanos son iguales, sin castas y sin distinciones. Los libertos podrán contratar y tratar libremente, comparecer en juicio, otorgar testamentos y cualquier cosa que pueda ejecutar y hacer una persona libre. ¿Cuál es la solución de las Cortes de Cádiz? Pues aquí varía en el tiempo. Al principio hay un diputado peruano, el 10 de octubre de 1810, recién iniciadas las Cortes, que advierte que no se puede decretar que las castas son iguales al resto de habitantes de América, porque eso podría tener consecuencias indeseadas en el caso, sobre todo en el caso del Perú. Pero hay otros diputados americanos que se manifiestan en sentido contrario
El 30 de agosto, por ejemplo, un diputado panameño sostiene y defiende que se declare la igualdad legal como un derecho de todos los españoles. Posición que no es apoyada por algunos diputados europeos, que entienden que una cosa es ser español y otra cosa es ser ciudadano. Cuarto problema, ¿son nacionales los esclavos libertos? En el caso de Morelos, sí, sin ninguna duda. Los libertos son como cualquier individuo de la nación. En el caso de las Cortes de Cádiz se adopta una decisión similar. En el artículo 5 se declara que en efecto los esclavos libertos son españoles. Son españoles, aunque eso llevó un debate, se adoptó efectivamente eso. Pero una cosa es ser nacional y otra cosa es ser ciudadano. Y ahí ya vienen los problemas. En el caso de Morelos no hay ninguna duda, son nacionales y son ciudadanos. En el caso de las Cortes de Cádiz hubo un terrible enfrentamiento que comienza ya desde el 19 de abril de 1811. Enfrentamiento que se da en la comisión que elabora la Constitución y después en el Pleno. En la comisión se decide que las castas no son ciudadanos, no quedan excluidos de la condición de ciudadano. En esa comisión constitucional, que estaba formada por 15 miembros, la tercera parte de los miembros eran americanos, 5 diputados eran diputados americanos, y los diputados americanos al final defendieron esa posición, los diputados americanos de la comisión. Pero la posición cambió cuando esta cuestión llegó al Pleno, y hubo unas discusiones terribles sobre este tema. Hubo diputados europeos que defendían que las castas debían ser ciudadanos, como cualquier español, y en cambio hubo algún diputado americano que defendió que las castas no podían estar incluidas en esa condición de ciudadanos. Finalmente las Cortes aprueban que las castas quedan excluidas de la condición de ciudadanos, y en consecuencia también resuelven el sexto problema. No solo quedan excluidas de la condición de ciudadanos, sino que no forman parte del censo. No forman parte del censo para realizar las elecciones. Si las castas no forman parte del censo, los dos últimos problemas quedan claros. ¿Tienen los libertos derecho de sufragio activo? Según Morelos, sí, por supuesto. Faltaría más. Según las Cortes de Cádiz, algunos que sí y algunos que no. Ministros de las audiencias, oidores, regentes, o que sean curas párrocos, canónigos, obispos y arzobispos. Y ahí ya el tema es muy claro. Por parte de buena parte de la representación americana, dicen que está muy bien que les demos derecho de sufragio activo, que voten, pero ya el derecho de sufragio pasivo es otra cosa. Incluso dicen que su propia condición haría inviable esa posibilidad. Dice un diputado guatemalteco que los propios miembros de las castas conocen que su esfera no les ha colocado en el estado de aspirar a esos puestos distinguidos. Bueno, esos son los términos del debate. Morelos sí lo tenía muy claro. Morelos, el 23 de marzo del 13, dice: al quitar las calidades quedamos todos iguales y aptos para obtener el más alto empleo que se sea capaz de desempeñar, igualmente los españoles que los negros, los indios o los mulatos, o lo que es lo mismo, para que todos podamos entrar en Constitución. Un principio de igualdad llevado a sus últimas consecuencias. Bien, nuestra historia concluye aquí. Saben ustedes que Morelos fue apresado al final de 1815 y ejecutado, y tendremos que esperar, en el caso de México, al 5 de abril de 1837 para que Iturbide, en calidad de presidente interino de la República Mexicana, comunique que el Congreso ha decretado que queda abolida, sin excepción alguna, la esclavitud en toda la República. Muchísimas gracias por su paciente atención. Muchas gracias, doctor, por esta tan amplia ilustración sobre la esclavitud y bueno, y confirmando la visión tan amplia que tenía Morelos sobre estos temas y tan radical, en el sentido que se trataba de libertad, no libertad a medias.
Ahora le pediríamos, le toca la palabra al doctor José Luis Soberanes Fernández. Quiero, antes de leer su ficha curricular, agradecer a los compañeros que están ahí atrás, que nos están viendo a través de la filmación directa. Gracias, ahí atrás todos estamos conscientes que acá están y los saludamos. El doctor José Luis Soberanes Fernández realizó sus estudios de doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, en España, habiendo obtenido el grado de doctor en Derecho sobresaliente cum laude. Es investigador nacional, nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ocupó los cargos de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como lo comentamos, y presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, maestro catedrático fundador de la Americana de Acapulco y miembro de su Junta de Gobierno. Bienvenido, doctor, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Maestro Mario Mendoza, rector de la Universidad Americana de Acapulco, doctor Manuel Añoro Baños, diputado federal y presidente de la Comisión del Congreso de la Unión para los Festejos del Bicentenario, maestros seguidos de esta casa de estudios, compañeros, compañeras. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Universidad Americana de Acapulco pues los esfuerzos que ha hecho para llevar a cabo este importante evento, en el cual pues esta universidad está conmemorando pues un documento fundamental para nosotros, que es los sentimientos de la nación. Yo considero que los sentimientos de la nación es el documento fundacional del Estado mexicano. Cuando Hidalgo lanza la guerra de independencia el 16 de septiembre de 1810, no tenía claro cuál era la situación que iba a prevalecer en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque él mismo reconocía la soberanía del rey de España, de Fernando VII. Cuando sale Hidalgo y es fusilado, deja en su lugar al licenciado Ignacio López Rayón, quien va a emitir un documento muy importante al cual hace un momento hizo alusión don José Antonio Escudero, primero con la Junta de Zitácuaro y luego con sus elementos constitucionales. Pero ojo, tanto la Junta de Zitácuaro, se decía, era para reivindicar los derechos del rey que en ese momento gemía en el cautiverio francés. Y por otro lado, los elementos constitucionales también partían de la base de que seguíamos siendo parte de la monarquía española. Aquí viene el mérito de Morelos. Para Morelos no queda duda, en México en ese momento es una nación libre, independiente de España, ¿verdad? Acaba ya el doctor Galván de citar una frase que es fundamental en el pensamiento de Morelos, ¿verdad? Aquí en Acapulco, aquí en Guerrero, en el estado de Guerrero, cuando él dice, no tenemos nada que ver con España, somos una nación independiente. Y claro, en ese momento no nada más era cosa de decir, vamos a independizarnos y punto, sino esta idea, ¿no?, que nos hace ver a Morelos como un estadista. O sea, la idea de que tenemos que tener una constitución, tenemos que tener instituciones, o sea, no se trata nada más de salir a la guerra y de declarar independencia, no, sino que tenemos que constituir una nación. Por eso Morelos va a citar el Congreso de Chilpancingo. Y por eso Morelos va a dar los sentimientos de la nación, que son los elementos básicos para esta nueva nación que era México, ¿verdad? Entonces, ahí está el mérito de Morelos. Y claro, si hablamos de Morelos como militar, como insurgente, como estadista, hay un elemento que es estrechamente vinculado con la figura de Morelos como estadista y como militar, y es el actual estado de Guerrero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no solamente aquí tuvo sus batallas más importantes, no solamente aquí convoca el Congreso, ¿verdad?, sino que para él el estado de Guerrero va a ser, claro, en ese momento no se llamaba así, sino para él era la base de la nación mexicana. Por eso, el 18 de abril de 1811,
en ese momento Morelos crea la provincia de Tecpan, ¿verdad?, con el nombre de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan. O sea, ese 18 de abril de 1811 nace el estado de Morelos. Posteriormente vamos a ver que va a ser hasta 1847 cuando el constituyente del Acta de Reforma, donde ya se crea el estado de Guerrero, y va a cuajar hasta 1849, cuando ya se erige el estado de Guerrero. Pero mientras tanto, Morelos ya había erigido la provincia de Nuestra Señora de Guadalupe de Tecpan. ¿Por qué? Porque este era para él la base de su lucha y la base de sus ideales. ¿Por qué convoca al Congreso Constituyente en Chilpancingo, que era un pueblo? Bueno, por un lado, porque era el centro. Los actuales estados de Guerrero, Michoacán y Oaxaca era el teatro de operaciones de Guerrero, de Morelos. Entonces, el centro de ese teatro de operaciones era Chilpancingo, por eso convoca de ahí al Congreso, ¿verdad? Y así fue como aquí, en este estado, es donde va a encontrar a sus principales colaboradores, los Bravo, Vicente Guerrero, Juan Álvarez y Guadalupe Victoria, y por supuesto los Galeanos. Cuando Morelos va a buscar a Hidalgo, primero a Valladolid y después a un pueblo cercano que es Charo y luego Parapeo, el 20 de octubre de 1810, a los pocos días de haberse iniciado la guerra de independencia, ¿qué hace Hidalgo? Aquí ya se menciona. Lo nombra Morelos su lugarteniente para que haga la guerra en el sur y tome Acapulco. O sea, aquí está la base. La misión de Morelos era tomar Acapulco, el fuerte de San Diego, porque se sabía de la importancia económica que para la joven nación, en este caso para la Nueva España, tenía la ciudad del puerto de Acapulco y por lo tanto el fuerte de San Diego. Así pues, se da a la tarea de conquistar Acapulco. Sabemos, aquí ya se mencionó en ese bonito videoclip que nos pasaron, cómo pues había tenido un primer intento el 8 de febrero de 1811 por tomar Acapulco, como es traicionado, luego regresa y finalmente pone sitio, ¿verdad?, entre abril del 13 y agosto del mismo año. En estos meses pone sitio al fuerte de San Diego y finalmente lo toma, haciendo pues la más importante de sus victorias, que Morelos, con la toma de el fuerte de San Diego en Acapulco. Y empiezo aquí a oferir. Previamente cabe recordar cómo el 21 de agosto de 1811 en Zitácuaro, don Ignacio López Rayón, en su calidad de lugarteniente de don Miguel Hidalgo, erigió una Suprema Junta Nacional Americana, la cual estaba presidida por el mismo Rayón e integrada por don José Sixto Verduzco y don José María Lisiaga, que ya se ha mencionado. Previamente, además, se había previsto además la existencia de 2 vacantes, de tal manera que la Junta de Zitácuaro iba a estar integrada por 5 elementos. ¿Quién iba a ser el cuarto elemento? Indiscutiblemente Morelos, nombramiento del cual va a acusar recibo hasta el 31 de diciembre de 1812, muchos meses después. O sea, ahí ya empezaba a haber esta controversia entre Morelos y Rayón, ¿no? Ya eran 2 visiones de la nación. Y claro que aunque se dijo, tiene que ser Morelos el cuarto vocal, tardó hasta diciembre del 12, más de un año, en darle el nombramiento del vocal de esta Junta Nacional de Zitácuaro. Posteriormente, el día 29 de marzo de 1813, manifestó Morelos la necesidad de la elección de un quinto vocal, y entonces entre los principales de Oaxaca
señalando la conveniencia de que el número de integrantes de la Junta aumentara a 7 o 9 y recordando a Hidalgo cuando dijo en Guadalajara, Hidalgo, formemos un congreso que se componga de representantes de las provincias. Rayón pensó que este quinto vocal podría ser aquel famoso don Jacobo de Villaurrutia, ¿verdad? Un fiscal de la Audiencia de México que había sido el único en defender, él era americano, pero era el único en defender a los primeros héroes de su independencia, que se habían destacado en 1808, ¿verdad? Y la propuesta no transitó. Y no transitó por una razón muy sencilla. Villaurrutia seguía siendo oidor del Tribunal Superior de Justicia de México. Lo nombran aquí y era, pues, prácticamente condenarlo a muerte, como había pasado con Primo de Verdad y otros. Los demás miembros de la Junta dieron su autorización para la elección del quinto vocal y por ello desde Acapulco, otra vez, el 30 de abril de 1813, emitió la convocatoria para elegir al quinto vocal de la Suprema Junta Médica. Es importante tener presente como el licenciado Carlos María de Bustamante, por sí, él era oaxaqueño, ¿verdad? Y en representación de otros oaxaqueños le manifestó a Morelos que era necesario elegir un cuerpo augusto depositaria de la soberanía. Así fue como Morelos, aquí en ese mismo puerto de Acapulco, el 28 de junio de 1813 convocó a una Junta General de Representantes en el pueblo de Chilpancingo. Como decíamos hace un momento, punto intermedio entre los diversos territorios ganados para la causa de la independencia, elevando dicho pueblo a la categoría de ciudad y le dio el título de Nuestra Señora de la Asunción, patrona del templo parroquial de Chilpancingo, y señalando el 8 de septiembre, fiesta eclesiástica del natalicio de la Virgen del mismo año, como fecha que se debería reunir el Congreso con el propósito de elaborar una constitución. Para esto, Rayón calificó a dicha convocatoria y diciendo que se lo había dicho el padre Santa María, uno de los intelectuales de la independencia, dijo que la convocatoria de Morelos era carente de autoridad, prudencia y legalidad. Los sucesos entonces se vinieron con rapidez. El 31 de agosto, Morelos salió de Acapulco con destino a Chilpancingo. Hay que decir que la convocatoria al Congreso la reiteró en varias oportunidades. El 11 de septiembre expidió el reglamento del Congreso, que también es una pieza jurídica fundamental. Parece que este reglamento lo redactó el licenciado Andrés Quintana Roo. Y el 13 se lleva a cabo una sesión preparatoria en la que resultó electo como presidente del Congreso de Chilpancingo, don José Manuel de Herrera. El día 14 se realizó la sesión solemne de apertura en donde don José María Morelos pronunció su famoso discurso y se dio lectura a los sentimientos de la nación, ¿verdad? Que son los dos documentos fundamentales para entender el pensamiento de Morelos: el discurso y los sentimientos de la nación. El día 15 se designó Morelos generalísimo y encargado del Poder Ejecutivo, y entonces se le designó como Alteza Serenísima. Y entonces él dijo que rechazaba el título de Alteza Serenísima y el único que aceptaba el de el Siervo de la Nación. Por eso Morelos también lo conocemos como el Siervo de la Nación. Así, el 5 de octubre se promulgó un nuevo decreto de abolición de esclavitud, de lo cual ya nos ha hablado magistralmente el doctor Galván, y el 6 de noviembre se expidió una declaración formal de independencia. Fíjense, esta fecha es importantísima, el 6 de noviembre de 1813, fecha que yo espero, doctor Añorbe, que no pase desapercibida, porque fue cuando se declaró la independencia de México, cosa que no hizo Hidalgo, ni Rayón, lo hizo Morelos y en Chilpancingo, declaró la independencia de México. Aguas, que es un documento muy importante. Pero regresemos al 14 de septiembre de 1813. En el pueblo de Chilpancingo, ya elevado al rango de ciudad, en cuya iglesia parroquial se llevó a cabo la solemne apertura del Congreso, pues es la pintura que sirve a este evento, ¿verdad?
acto en el cual Morelos, como ya dijimos, pronunció el discurso de inauguración y se llevó a cabo, como señalábamos antes, la lectura de los sentimientos de la nación. En esa ocasión, de los ya aparte mencionados diputados propietarios fueron designados como suplentes Carlos María de Bustamante por México, José María Cos por Veracruz y Andrés Quintana Roo por Puebla. Lo que hizo Morelos fue igual que las Cortes de Cádiz. Solamente se pudieron elegir 2 diputados, tenía que ser uno por provincia. ¿Por qué los demás no? Pues porque no eran territorios dominados por la insurgencia. ¿Cuáles fueron los 2 únicos diputados electos? El de aquí y el de Oaxaca fueron los únicos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Morelos? Nombrar diputados suplentes que ejercieran como tal, en tanto cuanto se pudieran elegir los propietarios. Eso mismo sucedió en Cádiz, ¿verdad? Por eso, las Cortes de Cádiz empezaron a funcionar, a pesar de que los americanos tardaron todavía algunos meses en llegar al puerto de Cádiz. El discurso de Morelos, como les decía yo, es una pieza de oratoria muy adecuada al momento histórico en que se vivía y que, según ha demostrado Ernesto Lemoine, fue redactada por Bustamante, el abogado oaxaqueño. Sin embargo, nuestro epónimo hizo algunos cambios y tal como se conserva el texto original, o sea, conocemos el texto que elaboró Bustamante y las correcciones a mano que hizo Morelos, todo esto en el Archivo General de la Nación. Se puede percibir cuáles fueron estos cambios. Por ejemplo, se hablaba de la francmasónicos, y entonces Morelos y puso fanatismo. O la fecha de 8 de octubre, que lógicamente pasó al 14. Y como resultaba lógico y lo más importante, la referencia a Fernando VII. El discurso original que redactó Bustamante y que Morelos tachó, sí, materialmente tachó, decía así: vamos a preparar el asiento que debe ocupar nuestro desgraciado príncipe Fernando VII, recobrando que sea el cautiverio régimen, y que fue suprimido por Morelos, con lo cual no queda duda de lo que pensaba y lo que quería nuestro héroe. Decíamos que el discurso de Morelos es una pieza oratoria propicia a la solemnidad que se vivía. Sin embargo, hay 2 puntos que queremos destacar. Por un lado, el discurso de Morelos recobra la tradición escolástica del siglo de oro español, recordando por los ilustrados novohispanos del siglo XVIII. Aquí tenemos una ilustración, claro, no tan rica como la europea, pero sí muy importante, ¿verdad? Donde criollos mexicanos, como por ejemplo Francisco Javier Alegre, o como por ejemplo el mismo Miguel Burilles, que se acaba de mencionar, ¿verdad? Entonces, los ilustrados novohispanos del siglo XVIII habían dicho, ojo, estamos hablando de un veracruzano, Francisco Javier Alegre, que se tuvo que ir a España, porque, no a España, a Italia, porque él era jesuita, y cuando vino la expulsión de los jesuitas, todos ellos se tuvieron que ir. Este pensador novohispano, originario de Veracruz, Francisco Javier Alegre, había dicho, fíjense ustedes, a mitad del siglo XVIII, la soberanía reside esencialmente en los pueblos, que transmitida a los monarcas por ausencia, muerte o cautividad de estos, refluye hacia aquellos. Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque cuando los reyes de España son llevados en cautiverio, ¿qué dicen los reyes de América? La soberanía regresó al pueblo, y por lo tanto el pueblo tiene el derecho de ejercer la soberanía. Y por otro lado, dijo, ningún pueblo tiene derecho para juzgar a otro si no precede una decisión. Lo que nos parece muy interesante es el reclamo que hace a los liberales españoles reunidos en Cádiz, y en ese momento apuntando: ¿y podrá la España echar en cara a América como una rebeldía este sacudimiento generoso que le ha hecho para lanzar de su seno a los que al mismo tiempo que decantan y proclaman la justicia de estos principios liberales? Se está refiriendo a los diputados en Cádiz, ¿no? Aquellos que decantan y proclaman la justicia de los principios liberales intentan ahora subjuzgarla tomando a una esclavitud más ominosa que el pasado de 3 siglos. Aquí viene el reclamo de Morelos a los diputados de Cádiz.
Por último, permítanme una minucia aparentemente sin importancia. Cuando Morelos dice, señor, vamos a establecer el imperio mexicano, mejorando el gobierno. O sea que don José María Morelos señala el nombre que tendría nuestra patria, México. Como en efecto así ocurrió, ya que el nombre que le dimos a nuestra primera constitución fue la de América Mexicana. Por lo tanto, Morelos es también quien le dio el nombre a nuestra patria, México. ¿Por qué? Porque era la Nueva España. Y en ese momento, Hidalgo y tal, hablaban de la América septentrional. Fue Morelos el que habló de la América Mexicana. Por lo tanto, Morelos le debemos el nombre de nuestra nación. Por otro lado, así como don Ignacio López Rayón había preparado un documento que orientaba la discusión de una ley fundamental a la cual ya se refirió precisamente el profesor Escudero, don José María Morelos quiso hacer lo propio, encargando su redacción muy probablemente también a Carlos María de Bustamante, y como además consta el documento de acuse de recibo que suscribió el antiguo cura de Taracuaro en Acapulco el 28 de julio de 1813. O sea, aquí en Acapulco Morelos recibe el proyecto de lo que iban a ser los sentimientos de la nación. ¿Cuándo? El 28 de julio de 1813. Y ese documento, ¿verdad?, es los sentimientos de la nación. Así pues, los sentimientos de la nación no es una simple declaración de principios constitucionales generalmente sentados en ese momento histórico, como lo son la soberanía popular, la división de poderes, el reconocimiento de algunos derechos fundamentales, el principio de igualdad, la supresión de la esclavitud y el tormento, así como la inviolabilidad del domicilio, de los cuales los maestros españoles que me antecedieron en el uso de la voz pues han desarrollado estupendamente. Avanza en algunas propuestas concretas de lo que debería ser la nación en esos momentos se pretendía surgir a la vida. Por ejemplo, así como propugnaba la intolerancia religiosa, frenaba algunos excesos que se había llegado al regalismo, proponía la formación de una especie de Consejo de Estado que él dominaba Junta de Sabios, aunque abonaba por la libertad de comercio, pedía que solo fuera por algunos puertos, subsistió del almojarifazo, sugería que se reglamentara el paso de tropas extranjeras y la salida de las naciones del territorio, de los nacionales del territorio patrio. Y finalmente pedía poner orden en materia tributaria en vista de la maraña que se había hecho de la cuestión fiscal de la Nueva España. Hay un párrafo en los sentimientos de la nación de enorme emotividad. Nos referimos al artículo 2, que ha sido frecuentemente evocado. Por ejemplo, cuando van ustedes a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en el vestíbulo de entrada principal, ahí está. Ahí está, no con letras de oro, pero sí con letras, dice, que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicten nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a la constancia y al patriotismo, modere la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Yo me pregunto, hoy día, 200 años después de los sentimientos de la nación, nosotros los mexicanos hoy día ya cumplimos con este precepto que nos dejó Morelos. No. Que nos dejó de tarea. Gracias.